García Aquino, Guamán de Córdoba, señor Consejo García Borrero, comisionado para la paz y el desarrollo de la República, señores gobernadores. Para mí es de suma satisfacción estar con ustedes en esta tarde para compartir, no digo para hacer docencia, para compartir algunas nociones, algunos conocimientos básicos que ustedes deben dominar. Yo sé que conocen muchas áreas del tema de su competencia, pero es necesario siempre fortalecer algunas áreas del quehacer de cada uno de ustedes y de nosotros. Quiero entonces decirles que el sector interior, al cual todos pertenecemos, sector interior, tiene la responsabilidad del control del orden interno, la seguridad democrática y la paz social. ¿Se imagina lo que significa todo eso? No son conceptos simples. La conservación del orden interno, ¿qué cosa significa? Tener la seguridad y la paz y la tranquilidad que necesita el país para poder desarrollar, implementar todas las otras políticas de desarrollo, las políticas sociales. ¿Cómo podríamos nosotros desarrollar todas estas políticas sociales que se ejecutan a través del Ministerio de la Mujer, a través del Ministerio de Inclusión Social, a través del Ministerio de Salud, en sus diversos niveles de gobierno, si no tenemos orden, tranquilidad, paz? No podríamos hacer nada de esto. Y aquí es cuando ustedes desempeñan un rol trascendental. Las autoridades políticas tienen esa responsabilidad. Las autoridades políticas, desde su creación, después del virreinato, desde los primeros años de la República, el gobierno interior, desde la creación del gobierno interior, desde aquel entonces, hablo del siglo XIX, desde ese entonces, los gobernadores, los prefectos, los subprefectos han tenido un rol trascendental en la vida política del país, porque son ustedes los que están en los niveles, en todos los niveles y estructuras sociales del país. A donde uno va siempre encuentra, está un teniente gobernador, y el teniente gobernador es el representante, ¿saben? Es el que representa al presidente de la República en ese lugar más apartado del país. ¿Ah? Y eso no es cualquier cosa. Representar a nuestro presidente, a nuestro más alto dignatario, siempre debe ser un honor y una alta responsabilidad. Y eso no solamente el discurso, no solo el discurso, sino que esa responsabilidad debe llevarse siempre en el desempeño de nuestras funciones. No porque yo sea el teniente gobernador, que tengo la autoridad, voy a ser el primero en ejercer actos de abuso, de prepotencias y cosas parecidas en el lugar. Eso jamás puede darse, porque no están actuando a nombre propio, están actuando en representación del presidente de la República. Alguien podrá decir, no, pues eso cuando estoy en mi oficina, en mi casa, cuando ya estoy en mi casa ya no soy, ya soy particular y puedo hacer lo que me da la gana. No, señores. El funcionario, el servidor público, siempre, en todos los actos de su vida, es funcionario, hasta en el ámbito privado, y están sometidos al control político, siempre. La prensa tiene el derecho de ocultar, o de ver, de observar, de denunciar. Los ciudadanos también. Les digo esto porque el rol que ustedes tienen es un rol de muchísima trascendencia, y el tema de la seguridad y el orden interno va más allá. ¿Por qué necesitamos tranquilidad? ¿Por qué necesitamos orden? Y hemos dicho, para poder ejecutar, coadyuvar en la ejecución de los otros programas, de los programas sociales. Y ustedes también son un aporte valioso, ustedes también son trascendentales, son coadyuvantes, colaboradores en la ejecución de esos proyectos, de esos programas. ¿A quiénes recurren los funcionarios que vienen de los ministerios cuando van allá a un distrito, van a ir a un asentamiento humano, a un centro poblado? Al teniente gobernador, porque es el que conoce a toda la población, conoce a los ciudadanos, y es el que puede garantizar la seguridad en ese lugar. Imagínense la trascendencia, el rol que ustedes tienen. Es un rol
de suprema importancia y eso hay que valorarlo. Ahora quiero decirles, tener un cargo en nombre del presidente de la República debe ser considerado como la oportunidad que la vida nos da para poder ayudar a nuestra comunidad, ayudar a nuestro pueblo, valorarlo así, pensar que es una gran oportunidad que tenemos para hacer muchas cosas en nombre de nuestra comunidad. Y si sumamos esos actos particulares de cada uno de ustedes a nivel nacional, podemos hacer el gran cambio, la gran transformación, podemos hacer lo que nuestro presidente siempre invoca, la inclusión social, hacer la inclusión de esos sectores que así nomás no son considerados, poblaciones que así nomás son olvidadas, por lo general son olvidadas, pero que no tienen voceros, no tienen representantes legítimos. Yo considero que ustedes son los representantes legítimos y que deben actuar de esa manera. Luego de decirles esto, yo quiero desarrollar con ustedes algunas otras categorías un poquito ya del accionar del sector interior, ya en otros niveles. Miren, cuando nosotros hablamos de la seguridad democrática, estamos hablando de hacer realidad los valores, esos valores que se inculcan o se deben inculcar en los colegios, los valores que nos han enseñado también nuestros padres, hacer realidad esos valores para que no se genere una distorsión, no se generen conductas deterioradas, conductas patógenas, conductas criminales. De todos nosotros depende todo eso. Y entonces, en el Ministerio del Interior tenemos direcciones, áreas que tienen que ver con estos temas. Cuando hablamos de seguridad democrática, hablamos, miren, de una dirección que tiene que ver con la regulación de conflictos sociales en el país. Hablar de conflictos sociales, gestionar conflictos sociales. Muchas veces el conflicto surge porque no se atendió oportunamente una necesidad. Un alcalde que tuvo el dinero para hacer una obra, pues destinó esa plata para otra cosa. ¿Y cómo no se va a molestar la población? Tiene que molestarse. Y a veces la única forma de darse a conocer es protestando. Y ahí están las autoridades, ustedes, para encauzar ese malestar. No digo para liderar, para tomar la banderola y comenzar a protestar, no. Le digo para liderar la solución de ese conflicto, gestionar ese conflicto. Es decir, descubrir, examinar dónde está la causa. Si la causa está en que no se está ejecutando una obra que está presupuestada, ir con un grupo de representantes de esa población, ir ante esa autoridad, instarle, pedirle que de una vez se ejecute la obra. Es una obra de carácter social, es importante para la comunidad. Hacer esa gestión es importante realizarlo. Eso es gestionar el conflicto. Pero si uno permanece indiferente, se cruza de brazos y deja que la gente comience a protestar, nadie le hace caso, protesta más, no le hacen caso, comienzan a bloquear pistas, carreteras, tomar locales, imagínense, nuestra inacción está ayudando a que el conflicto desborde. Lo que queremos no es eso, queremos gestionar correctamente lo que yo les digo, yo no soy nuevo en el sector interior, ya tengo varios años, no demasiado, pero varios años. Por si acaso, yo no he estado en la gestión pasada, hago la aclaración, en el gobierno anterior yo no estaba. Dicho de otra manera, yo no soy compañero, nunca he sido compañero. Entonces, pero he visto, hay tenientes gobernadores, he visto y les cuento eso, tenientes gobernadores que en lugar de gestionar el conflicto como se les está diciendo, ¿qué cosa han hecho? Se han puesto al frente de la protesta y han comenzado ellos a liderar a la gente, a tomar la calle, la pista, bloquear la carretera, y quiere el teniente gobernador oyéndola, quiere estar ahí. No, pues para eso no es el teniente gobernador. El teniente gobernador tiene que actuar de otra manera, que por lo demás esas conductas son delictivas. Hay formas como gestionar el conflicto. La dirección de regulación de conflictos es la dirección que depende de mi dirección general. Es una de mis direcciones.
da capacitaciones, da charlas y orienta cómo gestionar estos conflictos. Es una de sus tareas, en coordinación con la presidencia del Consejo de Ministros, con la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad. Se le da pautas para cómo orientar a la población. Si hay que capacitar en esta área, tendrá que hacerse. Ya vino para toda vez el doctor Fuqueras, pero hay que hacer otras capacitaciones. Pero tenemos la otra dirección, la dirección de protección de derechos fundamentales, tema de derechos humanos. Se llama derechos fundamentales, ustedes tienen que manejar esto rápido, no es difícil. A ver, lo voy a colocar. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué se prefiere decir derechos fundamentales y no derechos humanos? Digo, es preferible decir derechos fundamentales y no derechos humanos. Hay una razón. Eso para que ustedes nos dejen. ¿Cuál creen que sea la razón? A ver. Son inherentes a la persona, sí. Derechos fundamentales, pero hay otra razón. Hay una razón, es una, pero hay otra. La vida, correcto, está bien. Pero yo voy a algo más sencillo todavía, más simple. Miren, una empresa, una persona jurídica es humana. Tiene vida la persona jurídica, la empresa no tiene vida, ¿no? No tiene vida, ¿no? Ya. Pero tiene derechos. Claro, tiene derecho la persona jurídica o la persona natural. Pero entonces, a las personas jurídicas no se le puede reconocer derechos humanos. A las personas jurídicas se le reconoce derechos fundamentales también, como a los humanos, como a las personas como nosotros. Entonces, tanto personas naturales, personas como nosotros, tanto a las personas jurídicas, empresas, instituciones, para todos se le reconoce derechos fundamentales. Esa es la categoría: el derecho a la propiedad, el derecho a la dignidad, el derecho a la vida, a la libertad, al nombre, etc. Entonces, se debe hablar de derechos fundamentales como primera categoría. En el Ministerio, he dicho, hay una dirección de protección de derechos fundamentales. Es una dirección que depende también de la Dirección General para la Seguridad Democrática. ¿Ya? Y otro de los órganos que tienen existencia en diversos lugares del país y que han sido creados en aquellos procesos posteriores al problema interno que tuvo el país en la lucha contra el MRTA, Sendero Luminoso, después de someter a estos grupos, tuvieron que crearse estos órganos importantes para buscar la reconciliación entre las poblaciones, para poner autoridad en donde los alcaldes, los jueces, los fiscales, los gobernadores se habían retirado porque eran amenazados o eliminados por el terrorismo. Entonces había que designar a funcionarios para que asuman este rol de generar la reconciliación, la paz en estas poblaciones. Y se tuvieron que crear entonces estos organismos llamados los comisionados para la paz y el desarrollo. Los comisionados fueron creados con ese propósito de buscar la paz y el desarrollo en estos lugares. Los comisionados para la paz tienen ese rol, tienen esa función de acercar a las instituciones, de vincular a las poblaciones para la búsqueda de la paz, para la generación del desarrollo en las comunidades, en los distritos, en las provincias. Aquí en Piura, nuestro comisionado cumple a satisfacción esa responsabilidad de estar presente en las comunidades. Y miren, aquí quiero decirles algo, yo sé que en otros sitios no nos entienden, pero ustedes sí. No se trata de decir solamente, eso lo dice porque viene del libro, no. Pero nosotros no tenemos condiciones y no tenemos esto, no nos dan nada y por eso no podemos hacer gran cosa. Y no se trata de ponerse en esa posición. Se trata de asumir una posición proactiva, es decir, generar iniciativas, buscar colaboraciones, agenciarse de personas e instituciones que se comprometan con nuestra causa. Y yo les tengo que decir, miren, acá nuestro comisionado, no era a pensar que él tiene un presupuesto de 50.000 soles mensuales, de 60.000 al mes para hacer lo que hace. No. ¿Cuánto creen que le asignamos al mes? A ver, así mío, ¿cuál es tu propuesta para que haga su labor? 100.000 soles mucho, ¿cuántos soles?
20.000 mensuales, ¿no? A las justas son 4.000 soles. Mensuales, 4.000. No se molesta porque estoy revelando. Miren. Y sin embargo, hacen muchas cosas, realizan muchas acciones, pidiendo oficio, pidiendo colaboración de otras entidades, el apoyo de profesionales que están con él, y así cumplen su responsabilidad. Entonces no se trata solamente de llegar a un cargo para ponerse a llorar. No me dan nada, no hacen esto y lo otro, no hay ni un lapicero. Ya conocemos eso. Yo le digo a los policías, miren, a los policías, cuando uno va a hacer las inspecciones, le doy el mensaje y le digo, miren, por si acaso yo no vengo a hablar acá de pensiones ni pago, así les digo. Pero ¿por qué les digo esto? Porque lo primero que hacen cuando uno va empieza a hablar de que no le llega su remuneración, no le han pagado, que es muy pago, le han ofrecido, no le han aumentado y cosas así, que hace años que vive así. Pero yo le digo a él, señor policía, usted para presentarse como policía estaba informado, sabía que el policía ganaba 10.000 soles mensuales, 20.000 soles mensuales, sabía que ganaba así, o sabía cuál era el pago que tenía. Sabía, ¿no? Sí sabía, ese es el pago que tenía el policía. Entonces, no venga usted a reclamar cosas que sí sabía. Usted sabía que ganaba así. ¿Tiene derecho a ganar más? Sí, es verdad. Pero no piense, no pretenda ahora que su institución cambie porque ya es policía. No. Hay compromisos que asumir, se les va a atender. Pero no nos diga que porque ya es policía ahora hay que cambiar de todo. No se trata de eso. Haga usted solucionar acciones, trabaje y en algún momento será atendido como tiene que ser. A ellos se les está comenzando a atender ya. No satisfacción, nunca un pago satisfactorio. Nadie está conforme con lo que hace. Eso es verdad. ¿Ya? Bueno, entonces, quiero decir que en el Ministerio del Interior tenemos estas áreas de la seguridad democrática, gestión de conflictos, tenemos luego el tema de defensa de derechos fundamentales y tenemos el tema de los comisionados para la paz y el desarrollo. Nosotros coordinamos permanentemente con autoridades políticas, constantemente. Nosotros coordinamos con la jefa de ustedes a nivel nacional, coordinamos bastante, a veces nos pide algún respaldo, alguna colaboración de otros niveles, y actuamos así con ella. Hablando de la doctora Nena Escalante. Vemos estos actos de colaboración con ella en nuestro tema, y eso es por deber. Quiero decirles ahora y hablarles de un tema muy delicado, espero que nos ayuden ustedes. Miren, en nuestro país y en el mundo venimos sufriendo uno de los más grandes flagelos que registra la criminalidad en el mundo, ¿cuál? Es la trata de personas. La trata de personas. ¿Qué es eso? Suena, el nombre así nomás no dice nada. Trata de personas. Si alguien nunca escuchó esto, trata. ¿Qué cosa trata? Tratar a las personas, conversar con las personas. El nombre no dice mucho. Sin embargo, es uno de los delitos que lacera, que agravia con mayor impacto a las poblaciones en el mundo y en particular a las poblaciones más vulnerables. ¿Cuáles son estas poblaciones? La niñez, la adolescencia y el público femenino. ¿Qué cosa es? ¿De qué se trata? Es del tráfico de personas, la explotación de niños, niñas y mujeres para la explotación sexual. Y esto se da en todos los niveles en nuestro país y en el mundo. Miren, la información de la Organización Internacional para las Migraciones, ¿qué cosa nos ha informado? Que este delito actualmente ocupa el tercer lugar a nivel mundial, después del tráfico de drogas, después del tráfico de armas, está el delito de trata de personas. ¿Qué cosa es esto? El lenguaje más simple y más sencillo. Hay personas que van a los pueblos más alejados, van a captar niñitas, a captar niños, bajo varias modalidades. Una de ellas es ofrecer a ese padre que ve humilde, pobre, ofrecerle, dar atención a su hija, a su hijo. Mira, te podemos ayudar, en Lima te vamos a ayudar a criar a tu hijo o a tu hija.
y lo vamos a llevar, le otorga normalmente un poder el traslado de tu hija, vamos a cuidar y te podemos dar algo para que tú estés tranquilo aquí en tu casa. Esa es la modalidad llamada del padrinazgo. ¿Y qué hacen con estas niñas? Luego que son entregadas, son llevadas a las capitales más importantes del país y llevadas para ser sometidas o a explotación laboral, explotación laboral doméstica, pero bajo un régimen de esclavitud, y en otros casos, cuando llegan a la edad de 12 años, 13, las venden a personas dedicadas al tráfico de personas para explotación sexual. Comienzan a ser utilizadas, explotadas en lenocinios, en prostíbulos clandestinos, niñas, adolescentes. Eso está pasando en nuestro país. También se ha estado llevando niñas y niños a esta zona de Puno y Madre de Dios. Ustedes saben que ahora la explotación minera ilegal se está dando con mucha fuerza en Madre de Dios y en Puno. Hay una zona ahí en Puerto Maldonado, alejada de la ciudad, en donde existen 100 prostíbulos, prostíbulos llaman así, y son captadas adolescentes y mujeres y llevadas desde lugares como Quito, Huánuco, el norte de nuestro país, Tumbes, Lima, llevadas a estos lugares. La promesa, ganar 2.000 soles mensuales para hacer labor de acompañamiento, damas de compañía o trabajar en restaurantes. Le dan un adelanto de cuánto, de 300 soles, más con 500 para que se emocione la adolescente o la señorita. Luego Lima le quitan los documentos y después de eso a Cusco, y Cusco para el otro lado, para llegar a estos lugares escarpados, alejados. Y en ese lugar ya no pueden salir, no pueden estar. Cuando intentan, se dan cuenta que están sometidas a este trabajo, intentan escaparse y ahí son capturadas, golpeadas, maltratadas y no pueden salir. Están sometidas a reglas que establecen estos mafiosos, reglas. Prohibido establecer comunicación telefónica, prohibido salir, prohibido misionar. Así, tal hora, imagínense. Esto que les digo no es fantasía, esto es realidad. Yo vengo de allá, estaba ahí la semana pasada. Todo esto se está haciendo en nuestro país. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes habrán escuchado casos de esta naturaleza, casos así, solo que no se denuncian. No se denuncian. Padres que venden a sus hijos. Y miren, se habrán enterado que en Lima hay mafias organizadas que someten a niñas y niños a la mendicidad, es decir, adultos, personas mayores de edad, que someten a niñas y niños a la mendicidad. Tienen 10, 20 o 30 niños, son golpeadas, son maltratadas y en algunos casos hasta eliminadas. Esta es otra de las formas de explotación sexual, de explotación infantil laboral. A lo más, también hay madres, es otra forma, que alquilan a sus menores hijas o hijos de meses de nacidos. Ustedes habrán visto señoras que comienzan a pedir dinero, pedir limosna, con un niñito en el brazo, en los hombros, y el niñito dormido. Y no es que esté dormido porque quiere ese niño, porque quiso, sino que le dan somníferos. Le dan somníferos para dormir o tenerlos ahí. Y no son sus hijos, son niños que son dados en arriendo, en alquiler, por horas y por días. Así, estas formas de explotación son las modalidades de la trata de personas, que en nuestro país se sanciona con penas severas, penas graves. Y ahora les doy algún antecedente más para los que sean amantes de la literatura. Don Mario Vargas Llosa, yo sé que él recuerda, Mario Vargas Llosa,
premio Nobel de Literatura, muy recordado en este departamento y en el Perú, en este departamento. La Casa Verde, todos recuerdan la Casa Verde. Los jóvenes, ya por mención, los muy mayores, porque alguna vez visitaron la Casa Verde, ¿no? A ver, si pregunto cuánto visitaron la Casa Verde, y levanten la mano, ninguno va a levantar la mano, ninguno, claro. La mayoría ha escuchado por referencia. Yo también preguntaba esta mañana al comisionado, ¿y qué es de la Casa Verde? ¿Qué sucede con la Casa Verde? Me informó que ya la Casa Verde es historia, que la Casa Verde ya no existe, sí. Pero bueno, ¿por qué les hablo de Mario Vargas Llosa? Porque Mario Vargas Llosa ha escrito un libro, hace 2 años publicó un libro, justo en momentos en que se le, meses antes de su nominación y su condecoración con el premio más alto, el premio Nobel de Literatura, El sueño del Celta. Este libro no es cualquier libro, El sueño del Celta. ¿Y por qué damos mención a esta obra, El sueño del Celta? No vayan a decir que a mí qué me importa la literatura, no digas eso, jamás. La cultura es cultura y formación humanística. ¿Por qué les hablo de este tema? Porque en esa obra, don Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta, desarrolla la vida de un personaje real. ¿Quién es este personaje real? Roger si quieren, Roger Casement. ¿Y quién es este personaje? Es un irlandés que perteneció al servicio diplomático de Inglaterra y que estuvo en el Congo, África, ¿no? Estuvo en el Congo. Y él presenció directamente los actos de explotación y tráfico de negros, cómo cazaban y capturaban a los negros, matándolos en algunos casos, en otros casos la captura como si fuesen animales salvajes para ser vendidos a estos traficantes de esclavos, traficantes de negros. Roger Casement denuncia esos hechos en Europa. Estoy hablando de las primeras décadas del siglo XX. Luego de la conmoción, el impacto de este hecho, porque se presumía que la abolición de los negros había desaparecido, se produce otro hecho importante. Desde el Perú, llegan noticias al extranjero, a Europa, de que en la selva peruana también se sometía a persecución, explotación y exterminio a las poblaciones aborígenes, poblaciones nativas. Y entonces Inglaterra, ¿qué hizo? Envió a Roger Casement, lo envió hacia Brasil y al Perú a investigar qué cosa pasaba ahí. Y este señor vino, estuvo en Iquitos. Había un señor, el dueño de esa zona, el dueño de la explotación del caucho. ¿Quién fue ese señor? Don Julio César Arana del Águila. Este señor era el dueño de toda la zona, y era quien ponía, no se vayan a molestar, era quien por su poder económico y político ponía al jefe de la policía, ponía al teniente gobernador, al gobernador y al prefecto. Era quien ponía hasta el cura por su poder económico, es decir, tenía controlada la ciudad. Cuando alguien denunciaba alguna tropelía, algún abuso de este señor, todo se controlaba a través de estas autoridades. Julio César Arana del Águila exterminó etnias de la zona de la frontera entre Perú y Colombia. Estos hechos de abuso en la temporada del caucho fueron denunciados también por Roger Casement ante el mundo, y a raíz de estas denuncias, este señor, la empresa de este señor, que tenía sede en Inglaterra, cayó, porque sus alrededores también le retiraron la confianza y cayó. Roger Casement finalmente fue procesado y condenado porque fue vinculado con un acto de espionaje, murió en la cárcel. En los últimos años, a este señor lo están reivindicando y lo están convirtiendo en el más alto representante del patriotismo irlandés. Esta obra tiene muchos otros componentes,
Pero les hablo de esta obra para que vean que ya estos hechos de tráfico de personas vienen siendo denunciados a estos niveles. Pero antes que Mario Vargas Llosa, hay otro señor, liderato también, don Arturo Hernández. Arturo Hernández, ¿quién será ese señor? Arturo Hernández, otro novelista peruano. Obra Sangama se llama esta obra. Sangama. ¿Qué cosa es? ¿De qué habla esta obra? Esta obra trata de las vivencias, es cierto, de la selva, del hombre de la selva, pero también desarrolla las actividades que realizaban los caucheros en la zona. Y me interesa hablar y les hablo de esta obra porque en esta obra también se describe cómo los traficantes de personas iban tras la casa de los hijos de los nativos, las llamadas correrías, armaban grupos con los rifles de ese entonces, iban por el Bajo Ucayali, iban a los campamentos, núcleos poblacionales de las poblaciones nativas, indígenas, y para capturar a los niños, ¿qué hacían? Daban muerte a los padres, mataban a los padres y madres para poder aprender, coger, capturar a los niños y luego atados, amarrados, eran trasladados en balsas hacia Pucallpa, Iquitos, para ser vendidos. Y esto que narra este literato no es solo literatura, fueron hechos de la realidad. Vean entonces, les quiero decir que el tráfico de personas, la trata de personas, no es un tema nuevo, es un tema que está inserto en nuestro país hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años. Es la versión moderna de la esclavitud de otros tiempos. Ustedes recordarán que a los esclavos negros que venían del África, cuando si fuesen animales, los estigmatizaban, colocaban una marca. ¿Y cómo les colocaban esa marca? ¿Cómo que ella? La vamos a preguntar, yo pregunto, y al que se está durmiendo con más ganas le pregunto, calentaban un fierro con ese señal y la marca con el fierro así como a los ganados, claro, ¿quién no recuerda eso? ¿No? Todos los que no somos de Lima sabemos, somos del interior del país, sabemos cómo cada ganadero identifica a su ganado. Claro, así se identificaban los negros cuando llegaban, les colocaban la marca a fierro candente, al rojo vivo, en el hombro o en la espalda, y de esa manera, con la cicatrización, quedaba la marca perfectamente identificada, ¿no? Así se traficaba y así se vendía esclavos en nuestro país. Y para que vean, les voy a decir algo más que puede causar escándalo. Cuando llegaron, no se preocupen, no voy a hacer historia, pero es importante que le diga esto. Cuando llegan acá los españoles, llegan a América, se produce un debate intenso entre dos curas, entre el padre Ginés de Sepúlveda y el padre Bartolomé de las Casas. Un debate intenso. ¿Y por qué ese debate? ¿Por qué polemizaban los curas? ¿Saben por qué? Porque tenían ellos que determinar si nuestros ancestros, nuestros antepasados, los aborígenes americanos, eran o no hijos de Dios. ¿Qué les parece? Tenían dudas. El padre Ginés de Sepúlveda decía que jamás no podían ser considerados hijos de Dios, porque ellos tenían el estatus de esclavos, y los esclavos son cosas, y si son cosas jamás pueden ser hijos de Dios las cosas. Fray Bartolomé de las Casas, muy por el contrario, reivindicó la condición humana de nuestros aborígenes, de nuestros ancestros, que nuestros salvajes americanos, nuestros antepasados, eran seres humanos y por lo tanto hijos de Dios y deberían merecer la protección de los gobernantes. En ese debate intenso ante la corte, España
Quien ganó finalmente fue Bartolomé de las Casas. Menos mal que los reyes le dieron la razón. Entonces, le doy este contexto para que vean cómo este tema no es un tema nuevo, pero en la actualidad se ha acrecentado muchísimo más. Todos, hasta que el poblado más lejano, tienen acceso a Internet. Hay acceso a diversas formas. ¿Y qué pasa con los niños actuales? Los niños desde 3, 4, 5 años. ¿Tienen menos conocimiento que sus padres? No, al revés. Ellos son los hijos de la informática. Ellos son los que conocen más. Ellos enseñan al padre. Muchos padres que ya no quieren meterse con la informática, ni siquiera la computadora. Hay personas que son felices con su máquina de escribir. Remington, Olivetti, le gusta ver que el carro corra, ese carrito, ¿no? Corre, algunos carros escapan inclusive, pero les gusta eso, quieren la máquina, no quieren ver que el papel de la corra, le da la bola al rodillo, les gusta eso. Le ponen la computadora, no, para que eso, no, tienen miedo. ¿Por qué hablo de esto? Porque ahora a través del internet, ¿qué está pasando? La captación de niñas y adolescentes para ser luego captadas y luego trasladadas a otros lugares, y a veces cuando los padres se enteran, ya el adolescente está en otro sitio, la niña está en otro lugar, está raptada, está secuestrada, está en otro lugar. Y si logran ser recuperadas, son recuperadas después de haber sido violadas, humilladas. Entonces todas estas cosas tenemos que saber, y les digo a ustedes porque ustedes son nuestro brazo derecho, ustedes son los que tienen el contacto con todas las poblaciones. Les digo que nosotros tenemos que fortalecer la comunicación con ustedes en este tema. Hoy día y en esta parte solo he querido hacerles ver la gravedad del problema. No es suficiente con lo que les estoy diciendo, tiene que haber capacitación. Si nuestra gobernadora viene a bien, nosotros venimos con un equipo de expertos para proyectar los videos, las formas de captación, consecuencias, formas de actuación, las formas de comunicación para que estos sean capturados, estos delincuentes sean capturados. Entonces es una tarea pendiente. El comisionado, la gobernadora, estoy seguro que sí podrían implementar esta capacitación para ustedes. Es importante que se vea este tema en toda su magnitud. Yo quiero finalmente, y he dicho finalmente, yo sé que varios están querían escuchar esta palabra finalmente, ¿no? Yo quiero finalmente hacerles recordar solamente una estructura básica que tenemos a nivel de Estado y nada más, y con eso voy a terminar. ¿A qué cosa me estoy refiriendo? Que tengamos claridad en nuestra formación de lo que es el Estado, cuál es la estructura del aparato del Estado, cuáles son los niveles que tenemos en el gobierno. Entonces, sobre eso voy a decir, no les voy a robar más de 5 minutos. Miren, nuestro Estado actualmente, si bien es cierto, es un Estado unitario, pero es un Estado unitario descentralizado, desconcentrado. ¿Qué quiere decir que sea un Estado unitario? Que hay un gobernante central. Ese gobernante central es nuestro presidente de la República, nuestro jefe de Estado. No hay otros jefes de Estado. No puede haber otro jefe de Estado. Y por eso no puede haber otros presidentes. ¿Ya? Por eso se ha cuestionado que de los niveles regionales se tengan que hablar de presidentes regionales. La postura ha sido y es que se llaman delegados de los gobiernos regionales, para no generar confusiones. Entonces, en esta parte, 3 niveles de gobierno. El gobierno, ya no digo en el gobierno central, ya no existe el gobierno central, es el gobierno nacional. Gobierno nacional, primer nivel. Segundo nivel, gobierno regional. Y el tercer nivel, ese es el gobierno local o municipal. 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Cada uno de estos niveles, y esto tienen que saber,
cada uno de estos niveles, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, tiene que gobernar su área, el área que le corresponde, y para esto, por razones funcionales y de gobierno, es que se divide la función de gobierno. ¿Cómo se divide la función de gobierno? En sectores. Esos son los sectores de la administración, sectores de la administración gubernamental, sectores. Y para los sectores existen entonces los responsables. ¿Y esos responsables cómo se llaman? A nivel de poder del gobierno nacional, ¿cómo se llaman estos responsables de los sectores de gobierno? Son los ministros, ministros de Estado. Dos sectores pueden estar a cargo de un solo ministro, ¿ya? No quiere decir que un sector, un ministro, debería ser así, pero no siempre es así. Por ejemplo, vamos a poner el caso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El sector de transportes es un sector, las comunicaciones otro sector, pero por razones funcionales, esos dos sectores están a cargo de un solo ministro. Problemas, sectores de economía y finanzas, un solo ministro. Problemas de justicia y derechos humanos, otro ministro. Lo que quiero decir es que para fines de la administración, el gobierno se divide de esta manera, en ámbito sectorial. Ellos son los ministros de Estado. Y eso mismo se produce a nivel del gobierno, de los gobiernos regionales, con ciertas limitaciones. También hay el responsable, el gerente de seguridad, el gerente de asuntos financieros, ambientales, los directores regionales para distintas áreas. Y a nivel local igual, dependiendo de la magnitud del gobierno local. Esos son los niveles de gobierno. Pero atención, tenemos otros órganos de Estado, que no es el Poder Ejecutivo, ministros de Estado, ni presidente regional con sus direcciones regionales. Existen esos otros niveles de otros órganos de gobierno que no dependen de estos niveles. ¿Cómo se llaman estos órganos? Ha dicho la palabra. Órganos constitucionales autónomos. Órganos constitucionales autónomos. ¿Y cuáles son un ejemplo? ¿Quién recuerda un ejemplo? ¿Ah? El Ministerio Público, la Fiscalía, órgano constitucional autónomo, Fiscalía. ¿Y por qué así? Porque no está sometido a la decisión del Ministro de Justicia, tampoco a la decisión del Presidente de la República. ¿Qué más? Las universidades. ¿Qué más? La Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional, usted no vayan a decir, cuando le digo, se dice el registro, ¿no? Y por eso la sigla es el Registro Nacional, el RENIEC. No digan, ahora de decir, viva la RENIEC, no digan la RENIEC, es el RENIEC, porque es el registro. Muchas personas dicen, me voy a la RENIEC. Habla bien, hay que decirles, ahí dice el registro, el RENIEC. Bueno, no se preocupen, realmente muchos han dicho por ahí, los sociolingüistas han dicho que tiene plata habla como quiere. Pero no se trata de eso, ¿no? Siempre hay que respetar el lenguaje. Bueno, son los órganos constitucionales autónomos, pero también perteneciente a la estructura de la sociedad misma, de los niveles de Estado, está la población. La población. ¿Y la población cómo está considerada? No es constitucional autónomo, tampoco pertenece a niveles de gobierno. Está considerada como la sociedad civil. La sociedad civil. Pero atención, cuidado, señores, su sociedad civil, perdónenme, de sociedad civil. Tengan cuidado. La sociedad civil, búsquenla, la sociedad civil, no porque lo diga yo, sino porque así está establecido en los estudios de ciencia política, politología, sociología, y así es. La sociedad civil
está conformada por todo el conjunto de personas que no integran o no forman parte de los diversos niveles de gobierno o de órganos constitucionales. Es decir, aquellos que no están vinculados con estos órganos integran la sociedad civil, ¿ya? Y la sociedad civil tiene diversas formas de organización. Hago esta aclaración porque a veces vienen algunas ONGs que se arrogan la representación de la sociedad civil, y a veces se convocan mesas de trabajo y una ONG dice: señor, yo soy representante de la sociedad civil, yo soy la ONG Paz y Desarrollo, y se acabó, y se presenta el representante de la sociedad civil. ¿Quién ha dicho que ellos son los representantes? ¿Quién les ha dado ese estatus? ¿Quién les ha dado esa autoridad? Nada. De hecho, que se hayan constituido como una persona jurídica, tengan su registro en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y también en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, no quiere decir que ellos representen a toda la sociedad civil. Representarán a un sector de los temas a los cuales representan, pero no a toda la sociedad civil. Quiero que ustedes tengan eso bien claro. Que alguien viene: yo soy representante de la sociedad civil. No, señor. ¿Quiere usted participar? Muy bien, pues luego las consultas respectivas, ¿cuáles son las áreas en las que usted está trabajando? En conflictos o en protección del medio ambiente. Muy bien. Usted representa a la sociedad civil, entonces, a un sector de los temas medioambientales y nada más. Tiene no ejerce otra representación. Pero hay que tener esa claridad. Entonces, cuando alguien por ahí nos dice que el gobierno no hace nada, que el Estado no hace, hay que tener claro y saber explicar y decirles: señor, el Estado somos todos. El Estado sin los ciudadanos no es nada. Y todos debemos estar comprometidos con los quehaceres del Estado. Para cerrar, y había dicho finalmente, ahora digo sí, para cerrar, debo decirles lo siguiente: que nuestro país es un país, ahora sí es verdad, es un país emergente, un país que está sentando la base de un auténtico desarrollo. Nuestro presidente de la República ha asumido ese reto, ha asumido ese desafío, y lo hace pese a todas las críticas, pese a todas las incomprensiones, y lo viene haciendo. No está actuando bajo otras orientaciones, otros propósitos, pero hay que saber explicar que los problemas que tiene nuestro país son problemas centenarios que vienen desde la llegada de estos señores que vinieron del otro lado del mar, desde la llegada de los españoles. Nuestro Estado Inca, se desmembró, se quebró aún más y ya estamos un poco lesionados. Y desde ese entonces no hemos podido, quede claro esto, no hemos podido construir hasta el momento un verdadero Estado consolidado. Lo que hemos hecho es tratar de crear un Estado. Estamos tratando de consolidar, crear un Estado con estructuras replanteadas, reestructuradas. Estamos tratando de hacer eso. Pero lo que tenemos que garantizar es que las políticas de Estado que van más allá de un gobierno se mantengan. Que cada gobierno fortalezca aún más esas orientaciones para que se pueda decir: yo respeto, sí, pero es alguien de mi hablar, dice la Rita Francisca. Sí, gracias. Seguimos. Bien, entonces decía, estos temas, miren, no son temas nuevos. La existencia de un país multicultural es un tema antiguo, forma parte de nuestra estructura nacional. Nuestros estudiosos más grandes, Jorge Basadre, el mismo José Carlos Mariátegui, ellos, al hacer sus estudios de nuestro país, han planteado cuáles son las grandes fracturas que tenemos en la construcción de nuestro país. No es fácil desarrollar políticas públicas cuando tenemos una geografía diversa. El hombre de la costa no es igual que el hombre de la sierra. El de la sierra tampoco es igual que el hombre de la selva. Pese que hay patrones comunes, pero las culturas son distintas.
Y entre la propia sierra no es igual el quechua hablante del norte que el quechua hablante del sur. El selvático de Loreto no es igual que el selvático de Madre de Dios. Entonces, construir un país realmente unitario, un Estado unitario, es una tarea dura, es una tarea difícil. Por eso yo siempre digo y hago recordar lo que dijo Jorge Casale, que el Perú sí, es cierto, es un problema, pero más que un problema es una gran posibilidad. Y nuestro presidente ha asumido el reto de consolidar a este país, pero requiere del apoyo, requiere la ayuda de todos nosotros. No sea a la gente que reclama y reclama sin comprender todo esto. Hay que decir, Señor, hay más de 200 años de problemas que no se han superado. Sea usted tolerante, comprenda, estamos actuando en esa línea, venimos actuando bien, pero comprenda, en 5 años no vamos a agotar, solucionar todos estos problemas. Necesitamos el aporte de usted, Señor, no solo de sus críticas, también de su participación, de su accionar. Yo creo que si actuamos de esa manera y planteamos las cosas así, nos van a comprender. No se trata de rechazar por rechazar a la persona, hay que explicar. Cierro diciéndoles que yo he sido en esta tarde uno de los afortunados de haber tenido la ocasión de ser escuchado por un público que tiene contacto con cientos y miles de personas. Soy el afortunado porque sé que ustedes van a consolidar sus propuestas, que son propuestas que nacen del nivel más alto del gobierno, que nace de nuestro presidente, que nace de estas políticas públicas presidenciales. Por eso les digo, me siento congratulado, me siento reconocido de que ustedes me hayan escuchado con suma atención estos mensajes que he querido transmitir en esta tarde. Muchísimas gracias y hasta la próxima.